Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo reconocía, para que fuese manifestado a Israel. Por eso yo vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo reconocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué grandeza tiene la vida de este varón, ¿no? Cuánto tenemos que aprender de él como hombre, porque como Rey de reyes y Señor de señores y soberano está sentado al lado, a la diestra del Dios Padre, dice la palabra. Es el lugar que se merece por todo lo que hizo. Pero hay una vida rica para que nosotros aprendamos. Hay una vida que todavía sigue fluyendo, ¿no?, de parte de Él a través de las Escrituras, para darnos cuenta de cuán grande fue, que es y que será siempre nuestro Salvador. Ahí estaba su título, ¿no?, en las aguas del río Jordán, obedeciendo el mandato de lo que estaba escrito, lo que estaba mandado por el Padre. En otro evangelio dice que Juan quería ser bautizado por él, que lo bautice él, y él dijo: no, deja que así se cumpla toda justicia. Él vino a demostrarle al mundo otras cosas, ¿no? Ya el Padre le había dado la palabra a su pueblo, a los judíos, pero ellos la usaron para mal de ellos mismos, ¿no? Porque al no obedecerla se condenaban ellos mismos. Porque la palabra es homicida, dice, porque nadie la podía poner por obra, por supuesto, porque no es que era difícil, no es que es difícil poner por obra su palabra, lo que es difícil es no creer que es palabra de Dios. Lo difícil es cuando el hombre o la mujer entiende que Dios es Dios, ¿no? Él tiene sus leyes, Él es quien dirige todo, y que nos dio la oportunidad de vivir a nuestra manera hasta que Él llegó a nuestras vidas, ¿no? Nos dio oportunidad de crear cosas, de planificar. A algunos le fue bien, a otros no le fue muy bien. Pero cuando Cristo entró a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, quiso mostrarnos otro propósito, ¿no? No es que el bautismo lo salva, no es que el bautismo nos hace mejor, simplemente es una muestra de que nosotros podemos, a través de esa obediencia, a través de enterrar nuestra vieja vida en las aguas, que es lo que significa seguir adelante y empezar una vida nueva. Yo cuando empecé en el Evangelio y me hablaron del bautismo no quería saber nada, porque a mí me habían bautizado en la Basílica del Juan y estaba orgulloso de ese bautismo, no quería saber nada, no entendía nada porque no me sabían explicar qué significaba el bautismo en agua. Hasta que llegó un varón de otro pueblo, un hombre anciano, y trajo la palabra y explicó, ¿no?, lo que significaba el bautismo, lo que significaba la Santa Cena, lo que significaba la consagración de muchos hombres, de las mujeres. Y Dios manda siempre a los hombres, ¿no?, a que lleven su palabra a todos los lugares. A veces pasa que no ponemos atención, la mayoría de las veces, siempre estamos en nuestros propios pensamientos, ¿no? Entramos al camino de Dios con nuestras ideas y creemos que nosotros las podemos poner por obra. Algunos las pueden hacer, otros ni siquiera empiezan. Pero está de acuerdo con lo que está escrito, lo que hacemos. Aquí el Señor Jesucristo se presentó a los hombres y mujeres de aquellos tiempos con esto, con un simple y sencillo
evangelio para los ojos del hombre, sin títulos, sin aparentar opulencia, sin aparentar lo que no era. Él era y fue siempre un hombre sencillo. Y me gustaría, ¿no?, que Dios me dé las palabras, que Dios ponga en mí las reflexiones para poder hablar de mi hermano, de mi Salvador, de mi Redentor. Y le pido tanto a Él que me ayude, porque yo admiro mucho y creo mucho en este hombre que vino acá, a este mundo, a caminar, a andar por los caminos polvorientos de aquellos pueblos, de aquellos tiempos, para predicar el Evangelio. Y por muchos años, ¿no?, escuché la palabra Evangelio y la sigo escuchando. Y ayer cuando hablaba con el maestro, le digo: Señor, ¿qué es el Evangelio? Y la palabra divina me dijo: el Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio. Porque Él vino a este mundo no solamente a hablar de mi palabra, sino a poner por obra, a obedecer las cosas que yo le he mandado. Porque Él vino a servir, a pesar de ser Dios, ¿no? Él vino a servir a la humanidad a pesar de ser el Hijo de Dios. Dios podía haber hecho las cosas tal vez de otra manera, pero ya le había demostrado al mundo a través de los reyes, a través de tanta opulencia que tuvieron algunos hombres, que le daba la autoridad para poder tener, ¿no?, la dirección de los pueblos, pero no resultó, porque el hombre es vanidoso, el hombre tiene sus propios egoísmos y si no se lo saca de su corazón, nunca va a poder hacer nada bueno. Siempre estamos cometiendo errores los hombres. Por eso dice aquí la palabra que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que viene de Dios, es algo sagrado, ¿no?, también, que lo tenemos que buscar. Se habló mucho y se habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo. Hay gente que lo hace constantemente y está muy bien porque es parte de la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la palabra que se predican, hay muchos hombres que hablan de la palabra de Dios tal cual está. Yo no soy escucha de muchas cosas, pero a veces me detengo en algún lugar y en un par de minutos ya me doy cuenta de que esa palabra viene de Dios, de que ese hombre está hablando de parte de Dios. Mi guía es la palabra y el Espíritu Santo. Y este varón que vino a este mundo y empezó así, ¿no? Antes, como todo, fue un recién nacido, un bebé, un chico, un adolescente, un joven, y fue madurando en ese pueblo, tal vez trabajando con su padre en la carpintería, haciendo algunos muebles, algunas cositas, y obedeciendo, ¿no? Él estaba sujeto a sus padres, dice la palabra. Tal vez habrá tenido muchos amigos, ¿no?, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, hasta que Dios lo llamó y lo llevó al río Jordán. Y allí estaba Juan el Bautista, otro ser que Dios también había apartado desde el vientre de su madre. Y ahí comenzaba una nueva era. Ahí comenzó algo que hasta hoy perdura y va a perdurar siempre, ¿no? Porque Juan, después de muchos años de que no hubiese profeta, empezó a gritar en el desierto de Judea, ¿no?, que había que arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado. La palabra dice que venían de todas partes a escucharlo, ¿no? Porque el pueblo de Israel creía mucho en los profetas. Y hasta ese momento, hacía ya muchos años que Dios había apagado la voz de los profetas porque la desobediencia de su pueblo hizo que eso pasara. Pero nunca se olvida Dios. Parece que hay momentos que nos abandona, que nos deja, que se fue de al lado nuestro, pero no, Él está siempre. Pero está esperando que pongamos nuestra obediencia a sus pies. Está esperando que nosotros empecemos a decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Como cuando vamos creciendo, ¿vio? Después de la niñez viene la adolescencia, después viene la juventud, la madurez. Y a veces vamos cumpliendo años y seguimos siendo los mismos chicos de siempre. Pero lo bueno sería
que seamos como los chicos, pero en nuestra malicia, ¿no? Vamos juntando cosas, vamos teniendo nuestras experiencias, vamos tratando de realizar nuestros sueños. Algunos en este mundo decentemente, ¿no? Con su trabajo, con las cosas que le dio en la vida a Dios, y bueno, y otros no, otros buscan de otra manera, el camino más corto para hacer dinero. Y así se va perjudicando todo, porque cuando nosotros hacemos algo malo, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino al que tenemos al lado. Mayormente cuando hay muchos chicos, los chicos siempre son los más vulnerables, ¿no? Y son ellos los que tienen que aprender de nosotros. Y lamentablemente aprenden más cosas malas que buenas, porque ellos vienen a este mundo inocentes. Por eso decía el Señor en varias oportunidades, ¿no?, que la verdadera violencia de género la sufren los chicos. Piénselo. Mire a su alrededor cuántos chicos hay desamparados. A veces nuestros propios hijos están desamparados, a pesar de que nosotros creemos que lo tenemos bien. Porque, como en mi caso, no tener la capacidad de poder haber afirmado mi vida desde joven para tener una familia, y siempre hice desastre. Pero así me quiso Dios. Así me dio la oportunidad de empezar una nueva vida hace muchos años. Y no sé si la hago bien. Simplemente creo. Simplemente busco en Él cuando necesito, cuando quiero la guía de esta vida que Él me propone para que me ayude, porque solo no se puede. Pero también tengo que poner lo mío, ¿no? Tengo que ir, pedir, rogarle, humillarme delante de Él, pero cuando Él me da el consejo, cuando Él me dice hacer tal cosa, tengo que hacerlo. Porque si le pido y no hago, bueno, después es problema mío, no de Dios. Dios no deja a nadie en el camino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando salió de las aguas del bautismo, dice la palabra que fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Y estuvo ayunando, y el enemigo siempre lo persiguió, como nos persigue a nosotros. Y fue tentado, y ahí estaba el Maestro, ¿no? Siempre con humildad, siempre manchando sus pies con el polvo de la tierra. No vino en un carruaje. Él no apareció de un palacio en Jerusalén y habló y gritó de ahí: yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No. Él dijo: las zorras tienen su guarida y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando se acercaron a Él y decían que querían estar con Él, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de Jesús? Yo no estoy hablando que tenemos que vivir en un rancho, ni en una cueva, ni ser un linchera para creer en Dios. No se equivoque, yo no digo eso. Cada uno recibe de Dios lo que Él quiere darle. Y si a uno le da riqueza y a otro no, Él sabe por qué. Yo no soy quien para juzgar a Dios. Pobre de mí. Porque yo tengo lo que me sobra. A mí me sobra lo que tengo. Soy un jubilado, como les dije varias veces, con el sueldo mínimo, y trabajo de mi oficio albañil. Y tengo todo lo que necesito para ser feliz. Que no soy feliz a veces por lo que me rodea, por supuesto, porque me tienen a veces en un rincón, en una reunión. Permanezco en un rinconcito porque a la mayoría no le gusta hablar de Dios. Le gusta hablar de sus propias cosas, y bueno, están en todo su derecho. Lo mismo que hacía yo cuando era más joven, lo mismo que hacía yo cuando no tenía a Cristo en mi corazón y en mi vida. Llenaba mi vida con las cosas del mundo. Hasta que llegó el Maestro y me paró y me dijo: esto no es así, Antonio. Esto no es así. Tenés que parar. Tenés que empezar una nueva vida. Y bueno, gracias a Él, gracias a su amor, a su misericordia, me dio la oportunidad. Y acá estoy en esta mañana, como siempre, desde mi casa, en la soledad de esta madrugada. Y busco este horario porque es el horario en que la gente está reposando, la gente está, tal vez alguno levantándose recién, otro acostándose. Bueno, cada uno hace de su vida como quiere. Pero en la soledad y en la presencia del Maestro, que es tan grande y tan misericordioso,
trato de que cada mañana pueda Él darnos una reflexión, ¿no? A través de su palabra y de mi propia vida también. Porque con 40 años caminando junto a Dios, uno siempre tiene cosas, ¿no? Pero Él es el que hace todo, yo trato de obedecer. Y me equivoco muchas veces, porque soy humano, pero no me justifico por eso. Por eso le digo en esta mañana, como siempre, usted tiene que tratar de acercarse a Dios, ¿no? Y dejar que Él guíe su vida, y dejar que Él sea el centro de todo, y hacer de Jesucristo su compañero. He aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Él pelea por nosotros, porque la batalla es a muerte contra el enemigo. Él no quiere que nosotros salgamos, Él no quiere que nosotros prosperemos, Él no quiere que nosotros cambiemos de vida. Él no le teme a nada, ni a nadie, ni a ningún título, ni a la riqueza. Lo único que puede temer es cuando un hijo de Dios puede doblar sus rodillas y orar en silencio a Dios. Porque somos los únicos que en el nombre de Jesús le podemos hacer frente. Pero no para andar discutiendo ni peleando, simplemente para reprenderlo, para que se aparte de nosotros cuando se pone muy pesado y tratar de orar por otros también, ¿no? Así que espero que le sirva como siempre. Mi único afán de todo esto es que usted entienda que el que le está hablando es un hombre como usted, que tiene la dicha como usted de estar en las manos de Dios y que a través de su Espíritu Santo y su palabra Él trata de corregirme todavía. Y le agradezco a Dios por su compañía. Que Dios lo bendiga mucho.